Y continuamos aquí en el campanazo por Comercio TV y como lo hemos venido informando esta semana, el mercado financiero no ha dado respiro. Vemos a Donald Trump y a Xi Jinping que reactivan lo que son las tensiones comerciales con China. Vemos a un Elon Musk que rompe públicamente con el gobierno tras dejar lo que es el proyecto Doge y critica con dureza el plan Big Beautiful Bill. También vemos que Tesla cae en bolsa mientras Musk redirige su enfoque a la inteligencia artificial y robotaxis. Y en medio de tanta volatilidad, el factor emocional toma un rol central en cómo decidimos desde ahorrar hasta invertir o simplemente reaccionar ante el caos económico. Pero para poder entender mejor cómo opera nuestra mente en estos escenarios, nos acompaña hoy Daniela Salazar. Ella es especialista en neurofinanzas, más conocida en redes como NeuroDani. Daniela, bienvenida al Campanazo a Comercio TV. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Daniela, gracias a ti por acompañarnos. Te necesitamos exactamente en este momento más que nadie, porque yo creo que este tema no pudo haber venido en mejor momento. O sea, es el tema que necesitamos ahorita porque lo que estamos viendo ahorita y lo que vamos a hablar, obviamente está en desarrollo y pensamos que ya había parado. No, es que sigue. Sí, hoy creo que es uno de los días más volátiles que hemos tenido. En la mañana estaba todo tranquilo, estábamos en nuestras operaciones tranquilos y de repente empezaron esos movimientos fuertes y ahí inmediatamente ya todos sabemos en cómo estamos viviendo ahorita con esta incertidumbre de mercado. Directamente nos fuimos a revisar el Truth y a revisar el Twitter a ver qué estaba pasando. Así es, Daniela. Pero empecemos primero por el titular que es global, ¿ok? El titular global del día. Trump y Xi Jinping, esa conversación telefónica por 90 minutos donde reanudaron su diálogo comercial, pero que sabemos hubo mucha tensión detrás de ello. Coméntanos, Daniela, ¿cómo impacta emocionalmente al inversionista este tipo de calma aparente en medio de lo que sabemos son guerras arancelarias que se han prolongado? Pues definitivamente en los mercados, hablo de los mercados porque los mercados se mueven por decisiones de inversores, ya sean grandes inversores o seamos pequeños inversores. Y a los mercados les gusta la certidumbre. Cuando hay una calma o cuando hay claridad, obviamente el mercado va a tender a subir, a tener menos volatilidad, a tener más positivismo. Sin embargo, a nivel de analista hay que ver un poco más allá. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué podemos observar? Si nosotros observamos un mapa del Standard Poor's 500 y nos damos cuenta que hoy en la mañana él tendió a subir un poco cuando hubo esa noticia que lo puso directamente Trump. Sin embargo, la noticia era muy positiva, o sea, sumamente positiva. Y a mi parecer, tuvo que haber subido un poco más. O sea, era para llegar a máximos, ya que la base de todos los problemas que estamos teniendo ahorita, o quizás los impactos de volatilidad que hemos tenido, es básicamente la tensión que hay entre China y Estados Unidos. Entonces, si supuestamente hay una calma y hay un acuerdo y hay un acercamiento, a mí me parece como analista que el movimiento tuvo que haber sido un poco más alcista. Entonces, es una señal que pienso debemos tomar los inversores y decir que las cosas no están tan en calma, sino que es una supuesta calma. Cuando hablamos de momentos de volatilidad tan fuerte o incertidumbre como este mandato que estamos teniendo de Trump, que no es muy distinto al anterior, comenzó en el 2017, si hacemos la analogía, están pasando unos eventos muy parecidos, solo que ahorita tienen un impacto mucho más grande. Cuando hay este tipo de movimientos, realmente a una persona que no está acostumbrada a movimientos tan fuertes les puede asustar. Sin embargo, personalmente pienso que son grandes oportunidades en donde hay que centrarse más que en lo micro, sino en lo macro, en empresas que tengan buenos fundamentos, en buenas inversiones. Así que me parece que es un muy buen momento para entrar a estudiar y a analizar, no con el ruido, sino con el fundamento. Me gusta mucho Wow. eso.
no con el ruido, sino con el fundamento. Y por eso es muy importante cuando decimos aquí siempre, hágalo asesorado, porque es como tener un coach que le dice, mira, que no te dejes llevar por la incertidumbre, hay que ser estratégicos y siempre buscar la oportunidad. ¿no? Y que si cuando no tenemos calma tomamos malas decisiones. Y eso pasa en la vida, pero y también pasa en los negocios y también pasa en la bolsa, obviamente. Sí, 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 definitivamente hay que tener fundamentos y los fundamentos no se forman quizá con una mala noticia o con un titular o quizá con algo que diga Trump en su red social, sino que viene basado en un criterio que se forma en calma, viendo cuáles son los hechos. Entonces, diferenciar un ruido de un hecho es algo, por ejemplo, lo que pasa con Tesla el día de hoy, está sucediendo mucho ruido, ¿no? Por todos los temas que están impactando directamente a esta empresa por el tema de Elon Musk. Pero una persona que, por ejemplo, le guste Tesla como una empresa o como una inversión a largo plazo, más que el ruido, tendría que mirar en las decisiones que se tomaron en base a los números de esa inversión. Es decir, bueno, yo voy a ver cómo están creciendo sus ventas, yo voy a ver cómo está subiendo su ganancia y cada ruido que suceda con esos impactos podrían ser una oportunidad si hay buenos fundamentos. Particularmente pienso que no hay muy buenos números en cuanto a Tesla, pero bueno, no estamos hablando de eso ahorita. Pero sí, sí, vamos a ponerle ahí, pero siempre ha sido uno de los grandes rumores ahí que Sí. siempre se ha dicho que los números de Tesla no han sido 100% claros, son un poquito inflados, está sobrevalorada, pero eso lo vamos a hacer en una segunda entrevista que te vamos a Ok, hacer, que ya te comprometemos acá de una vez. Pero hablando claro un que sí. poquito más de lo que está pasando ahorita, precisamente de Elon Musk, obviamente vimos que la semana pasada dejó ese departamento Dodge, luego atacó con fuerza, ahora el Big Beautiful Bill, y comenzó esta pelea desde ayer con el presidente Donald Trump, que yo personalmente, te voy a ser sincero, mi primera reacción fue de shock. O sea, en vivo, en el aire, yo estaba en shock, porque yo no creía lo que estaba sucediendo. Entonces, ahora, también, ¿qué pasa con el inversor o qué pasa por la mente del inversor promedio cuando ve que iconos tecnológicos entrando y saliendo de la política y al mismo tiempo afectando a los mercados, como tú decías, con un solo post, con un solo tweet, con un solo true, no sé cómo se le dicen true a los posters, pero y hemos visto que se está escalando, ya se está hablando de cancelación de contratos y de subsidios que tienen las empresas de Moss con el gobierno, o Ujú. sea, ya esto llegó, en 2 días llegó a una ruptura, a un divorcio total y vendamos la casa y yo me quedo con el perro y tú te quedas con el gato. O sea, ¿cómo hace un inversionista en un escenario de esto? Bueno, viene siendo una respuesta parecida. Hay que centrarse no en el ruido, sino en los hechos, ¿no? Lo que sucedió aquí, tendríamos que verlo con un poco más de lupa. Más allá de estos conflictos que nosotros estamos viendo, es qué lo ocasionó, ¿no? Y si ustedes, no sé si algunos de los que está escuchando recuerda la primera conferencia que dio Trump en enero en su mandato, él habló de esta eliminación de subsidios, lo dijo que iba a eliminar los subsidios a los carros eléctricos y que también iba a apoyar la energía fósil. O sea, básicamente eso a Elon Musk es darle más apoyo a lo que es el competidor que a su misma empresa, ¿no? Entonces es algo que ya estaba advertido. ¿Por qué te molestaste? Y pues, ¿por qué se molesta? Básicamente es porque dentro de esta ley presupuestaria está la eliminación de este subsidio, ¿no? Pero basado en el contexto de lo que está sucediendo con Tesla, y aquí es cuando hablo que el inversor tiene que notar esto, es que venimos de un Tesla que el año pasado, comparado con el año 2023, sus unidades entregadas bajaron, sus ganancias bajaron. El primer trimestre del 2025 tuvo menos 32% en Estados Unidos de entregas de vehículos, donde por primera vez ahora en Europa lo pasó su competidor chino, que es BYD.
en donde su segunda área, donde más vende, que es en China, ya está ganando BYD por mucho tiempo. Entonces, claro, el saber este contexto de lo que ya estaba en enero y saberlo ahora con este escenario de su empresa que se está viendo afectada, hay una molestia, ¿no? También hay una molestia eh, subyacente, que es la que pienso, esto es algo que estoy infiriendo, que es el desarrollo de Elon Musk dentro de lo que fue su labor en Doge. Él empezó diciendo que iba a ahorrar 2 billions, o sea, 2 billones de dólares, luego bajó a 1, luego quedó en 150 millones de dólares y creo que cerró en 160, bruto, ni siquiera neto. Entonces, ahí hay un tema. Y mi recomendación cuando eso sucede es que cuando una empresa depende tanto de un personaje, tienes que pensar realmente si estás invirtiendo en la empresa con el fundamento o estás invirtiendo en el personaje. Es algo que tienes que decidir y puede ser una respuesta positiva. Y si la respuesta es positiva, es entender y aceptar las volatilidades que puede tener por cualquier cosa que diga ese personaje. Continuando con lo que estás diciendo, Daniela, sabemos que Tesla, lo estamos hablando en este momento, tuvo una semana agitada. Primero subió por el regreso total de Musk, que dijo que básicamente dormiría en su oficina, pero luego cayó por el choque que estamos viendo con Donald Trump. ¿Cómo influye el apego emocional a una marca o figura también en las decisiones como vender, como comprar o simplemente entrar en pánico? Porque aquí en Estados Unidos, los amantes de Tesla, los que básicamente admiran a Elon Musk, son muchos. Sí, son muchos. Hay mucho apego, yo lo sé. En el caso de Tesla es como tiene muchos fans Elon Musk y influye muchísimo la emoción, influye bastante. Ahora sería curioso y estaría yo también curiosa de ver el efecto, porque también hay obviamente muchos apasionados por Trump y que estaban muy emocionados por esta unión. Me encantaría ver cómo se va a desarrollar en las próximas semanas, pero definitivamente impacta muchísimo. De hecho, la mejor respuesta la tenemos hoy en el gráfico de Tesla. Esa bajada es totalmente emocional. Y wow, es que hay tantas preguntas aquí que te quisiéramos hacer, porque agregando un poquito a eso, yo estoy pensando acá, también es que yo lo veo, o sea, yo lo estoy viendo es como un matrimonio, o sea, es mi analogía más fácil de entenderlo, y que es como que, o sea, ahora los inversores, digamos que son los hijos, que se encuentran divididos entre el matrimonio de los padres, ¿no? Sí, definitivamente es un momento para reflexionar, porque cuando hablamos de inversión, no es algo que se toma a la ligera o simplemente como un hobby, sino es nuestro dinero. O sea, porque es momento de preguntarse por qué estamos invirtiendo y qué queremos hacer con ese dinero. Entonces, cuando hay situaciones tan volátiles y situaciones como estas, son momentos para preguntarse cómo quieres invertir el dinero. Más allá de que te guste o no te guste, tiene que haber un fundamento real. Yo es lo que trato de comunicar al inversor en este momento, es que te centres más en crear una riqueza, más que quizá en tener la razón, ¿sabes? Totalmente. Wow, me gusta. Yo esta entrevista me la voy a sentar a verla porque de aquí voy a sacar notas también para mí personalmente, porque yo tengo acciones de Tesla, simplemente que no he hecho ¡Ay, nada. Dios Yo mío! las he dejado allí. Yo confieso, yo tengo mis acciones de Tesla y estoy en esta entrevista pensando, ¿qué voy a hacer yo con mis acciones de Tesla? Ay, ¿Cierto? discúlpame, ¿Qué voy no a fue mi hacer con mi intención. análisis? No, no, pero está bien. No, 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 porque es que yo creo, así como yo mucho, ¿cierto? Y te voy a confesar en el aire, también tengo acciones de DJT. O sea, yo fui de lo que dije, pues vamos a apostar aquí porque, pues indiferentemente, esta gente va a estar por largo tiempo y déjame invertir en ambas acciones porque dije, van a estar ganando ambas dos. Ahora hay una disyuntiva entre ambas acciones. Eso es un ejemplo muy claro. Y obviamente son mis acciones personales. A la gente que nos está viendo, no son recomendaciones de No hay inversión. recomendación de inversión. No hay recomendación de inversión. No vaya a decir que Raúl le dijo en el aire. No, eso no fue así. Ahora, pero sí hablando un poquito de lo que está, digamos, o lo que supuestamente inició la pelea, porque por un lado Trump dice que es por el tema de los subsidios a los autos eléctricos, Musk dice que no, que quita lo que a él no le importa, pero dice que es por el tema del Big Beautiful Bill
que lo calificó de hecho como una abominación fiscal. Obviamente dijo que era algo aberrante, era algo que no iba a generar realmente ese recorte fiscal que querían, sino que obviamente iba a ser todo lo contrario. Ahora, desde las neurofinanzas, digamos, ¿por qué algunas personas tienden a apoyar o a rechazar propuestas económicas más por lo que sienten que por lo que realmente entienden? Porque, pues yo te puedo decir que hay mucha duda de que alguien se haya leído las 1100 páginas Ujú. que tiene pues esa propuesta. Eh, pues, si, no, si algunos senadores, congresistas dicen que no se la leyeron ni ellos mismos, no creo que la mayoría de la gente del común se haya tenido tiempo de leérselo tampoco. Sí, definitivamente quien toma una decisión basada en eso es porque quizá está más de acuerdo con el personaje que él lo creó, más que por quizá el fundamento. Pero hay muchas herramientas, ¿sabes? Yo invito a las personas que no es como antes, que no teníamos tantas herramientas. Ahorita te metes en inteligencia artificial o buscas una página que te pueda dar un buen resumen para crear un buen criterio. Cuando nosotros hablamos de finanzas y hablamos de toma de decisiones, nosotros podemos ganar dinero aún teniendo decisiones distintas. Tú puedes ganar dinero aún estando en Tesla y yo no estando en Tesla. O sea, es el criterio, es cómo lo usas. Entonces, ese criterio se hace con mucha conciencia, y cuando hablo de conciencia es que entiendes lo que está sucediendo y tus decisiones están basadas en un riesgo controlado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es dejarse solamente llevar por el personaje, sino utilizar herramientas que tenemos hoy en día para entender la situación y poder tomar una decisión con mejor fundamento. Wow. Me gusta. Y continuando con lo que estás diciendo, hay mucha gente en nuestra audiencia, Daniela, que te está viendo y que realmente ve Comercio TV porque está buscando querer invertir, pero también con todo lo que está pasando siente ese miedo, ve tensiones con China, ve caída de acciones, también ve incertidumbre a nivel fiscal. ¿Qué técnicas o también qué enfoques tú recomiendas para tomar decisiones financieras, como tú lo decías, desde la calma y no desde la reacción? Mira, definitivamente sí, me preguntas y me parece que es un súper momento para aprender y es un súper momento para invertir. Porque las situaciones más volátiles son las situaciones donde generan más miedo y donde hay más miedo es donde podemos conseguir mejor valor a mejor precio. ¿Qué quiere decir? Oro puro a un precio más barato, porque en esos picos de emocionalidad podemos conseguir muy buenos precios. De hecho, las pruebas me remito si nosotros observamos lo que pasó quizá en el 2020, que fue en el COVID, o quizá en el mandato de Trump del 2017 al 2021. Hubo un momento que por tensiones con China el mercado bajó 23%. Y quisiera que se tomara el momento de ver en dónde estaba el Standard Poor's 500 en ese momento de tanto miedo, de tanta incertidumbre, y dónde está ahorita con toda esta revolución. Y si hablamos de estadísticas macro, si lo vemos grande, el SP500 tiene un promedio de más de 100 años subiendo entre un 9 y un 10%. Eso no lo vamos a conseguir en ningún banco o quizá en ninguna institución financiera. Y invertir siempre a largo plazo va a tener las mejores probabilidades de crecimiento. O sea, si lo vemos en los libros, si lo vemos en las estadísticas, te va a decir que tienes un casi 98% de posibilidad de que tu dinero crezca si inviertes por más de 10 años. Entonces, pienso que es el mejor momento. Más allá de asustarse, es el momento de tomar acción a aprender, no a ir a comprar directamente sin saber. Siempre es con la misión de educarte y de formar un criterio de invertir en una empresa o de invertir en un índice o en una acción en un país con tu criterio, con bases fundamentales. Es lo que nosotros hacemos en nuestro instituto, que es Neuroinversionista. Nosotros siempre tenemos pilares que evaluamos antes de entrar a cualquier inversión. Me encanta Excelente. porque es parte de la misión que nosotros tenemos con Comercio TV, obviamente traer esta plataforma que nos ha permitido llegar a millones de hogares en Estados Unidos, en América Latina, y poder educar a la gente porque obviamente nuestra comunidad carece muchas veces de eso, de educación financiera, algo que de repente acá en Estados Unidos es muy accesible, muy a la mano, pero que en nuestros países no se habla tanto. Y
también por eso es que te quiero hacer esta pregunta finalmente, porque yo quiero que tú me digas cuál es ese mensaje, digamos, para los latinos que quieren construir un futuro sólido, pero obviamente están sobrepasados por las noticias, por las redes y también esa presión de quedarse atrás, obviamente. Y lo que tú decías, ganar un 10% es verdad, la bolsa siempre se regresa. Tuvimos históricos el año pasado y rompimos récords el año pasado y lo celebrábamos cada día. Hoy sí llegamos, mira, y a la semana siguiente volvimos a romper el récord de la semana siguiente. Entonces, ¿qué es ese mensaje para esa comunidad latina? Que yo comprendo, porque yo también viví lo mismo. Yo crecí en Venezuela y nadie nos enseñó, ni tampoco mi familia lo sabía, cómo invertir, quizá cómo saber de finanzas. Y es verdad, todos tenemos, en la gran mayoría, la misma historia, tenemos las mismas bases, pero que ya somos adultos y que tenemos muchas herramientas hoy en día y que nadie es más inteligente que nadie. Todos tenemos habilidades, todos tenemos elementos donde nos podemos destacar. Y si otra persona lo puede aprender, tú también lo puedes aprender. No hay duda, los límites simplemente están en nuestra cabeza. Hay algo que he notado a lo largo del tiempo que impide a las personas seguir en este mundo y quizá en otras áreas profesionales, y es la disciplina. La disciplina, empiezan muy motivados, quieren hacerlo, pero cuando entran en el detalle de todo el proceso, se frustran un poco. Y eso es necesario porque estamos saliendo de una zona conocida. Y cuando salimos de una zona conocida, pues obviamente van a haber frustraciones y van a haber muchos miedos. Y ahí es donde va a entrar la disciplina, en donde si la infringimos de manera equilibrada, podemos tener un cambio de aunque sea un 1% por día y que ese cambio te lo aplaudas día a día. No tienes que hacerte millonario o crear una cuenta de inversión de más de $100,000 en una semana. No, simplemente con leer un libro, con leer 10 páginas, con entender un solo concepto, aplaudírtelo y seguir avanzando, porque yo creo fielmente de que todos los latinos podemos invertir y es necesario invertir para todos. La inversión no es algo que es opcional, es algo que debemos hacer porque crecer nuestro capital y tener una vida digna no es algo que se hace muy fácil ahorrando dinero, porque tenemos un monstruo que juega en contra, que es la inflación, y la inversión lo que hace es facilitarnos el trabajo. Entonces es un deber para nosotros. Hay muchísimas herramientas y en Neuroinversionista los ayudamos, para eso estamos. Qué lindo Me, lo que me dices, encanta. Daniela, en serio, porque ese 1% al día es como, a la final se ve un resultado que ha sido pues compuesto, ¿no? Se dice, es efecto compuesto de ese un 1%. Sí. Y cuéntanos un poquito más acerca de lo que ustedes también ofrecen como esas herramientas. Cuéntanos un poquito más también de la visión y la misión de ustedes. Bueno, nuestra misión es algo que ustedes nombraron hace poco. Nuestra misión es cambiar la vida financiera de Latinoamérica, porque entendemos y venimos de ese gran porcentaje de personas que no sabíamos nada de finanzas y que tampoco nuestra familia lo sabía, pero decidimos tomar acción y enseñarle al mundo que sí lo podemos aprender, que sí podemos mejorar financieramente. Esa es nuestra misión en Neuroinversionista y lo hacemos a través de entrenamientos, hacemos muchas clases gratis. De hecho, el 16 tenemos una clase gratis. Pueden revisar en mi perfil en Instagram o en la página de neuroinversionista.com. Tenemos la semana de la inversión y ahí vamos a hablar 4 días seguidos, vamos a tener 4 clases gratis y al final, si las personas se interesan y se animan a estar con nosotros, van a tener una oportunidad. Pero aún así, si no tienes las ganas o no tienes el dinero para entrar en la formación educativa, te prometo que esos 4 días que vamos a estar juntos va a haber un gran cambio para ti. Bueno, estábamos escuchando Daniela Salazar, Neurodani. Daniela, gracias porque definitivamente es lo que estamos tratando hoy. Las emociones sí determinan, obviamente, las decisiones que tomamos, tanto en la parte financiera, en toda nuestra vida. Y es importante, sobre todo, y me encanta este tema, que lo hayamos traído precisamente un día como hoy. Si lo hubiésemos puesto de acuerdo y sabíamos que esto iba a suceder, no nos hubiese salido tan bueno, porque en verdad no teníamos ni idea que precisamente hoy iba a suceder todo así tal cual. Pero es un tema que creo que es vital porque
obviamente cuando se habla de inversiones hay mucha presión, se maneja mucho las emociones, las tensiones, el estrés, y es importante mantener la calma, controlar, conocer bien lo que estamos haciendo. Y Daniela, esta es tu casa, gracias por estar aquí en Comercio TV, bienvenida siempre. Gracias a ustedes. Cuando quieran, por aquí estoy. Para mí es un placer. Igualmente, Daniela, audiencia ya lo escuchó. Usted tiene que mantenerse buscando estar informado de los fundamentos para que cuando vengan esas aguas, como decía Warren Buffett, que ser inversionista es como ser aquel que aprende cómo navegar por las aguas de las subidas y las bajadas. Así que excelente entrevista que tuvimos aquí. Vamos ahora, como estamos viendo en pantalla, usted puede ir y revisar la red social de NeuroDani. Pero audiencia, por lo pronto, vamos a una pausa comercial y al regresar, más compañías calientes de la jornada bursátil del día de hoy.